Mi nombre es Ismael Guerrero, pero en el mundo del que vengo y en los archivos sellados que justifican mi entierro en vida, soy conocido como El Cuchillo. Tengo 38 años. Aunque el reflejo que me devuelve el acero pulido de mi lavabo me muestra un hombre de 60, con los ojos hundidos en cuencas de pura desesperanza y el alma hecha un páramo. Durante 11 años de mi existencia, fui sicario, un espectro con un cuerno de chivo al hombro, una mancha de sangre anónima en el asfalto de mi país. Después, ascendí. Me convertí en operador de seguridad para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Una forma elegante y corporativa de decir que era el guardián de sus secretos más oscuros, el sacerdote de su iglesia de sangre y mentiras, el carcelero de su mayor engaño. Hoy, mi voz no les llega desde una sierra polvorienta de Michoacán, ni desde una casa de seguridad con vista al mar en Puerto Vallarta. Les hablo desde el culo del mundo, desde el agujero más profundo y silencioso del infierno que los hombres han construido sobre la tierra. La prisión de máxima seguridad ADX Florence, en el desierto de Colorado, Estados Unidos. Aquí dentro, las palabras como condena o sentencia pierden todo su significado. Son eufemismos para un proceso mucho más honesto y brutal. El borrado sistemático de una persona. No cumplo una condena. Me disuelven lentamente en el tiempo, como una pastilla de cianuro en un vaso de agua sucia. Me dieron cadena perpetua más 30 años. Una broma macabra de los jueces federales para asegurarse de que ni mi fantasma pueda volver a pisar una calle libre. Me tienen en una caja de concreto de 2 por 3 metros durante 23 horas al día. La hora restante la paso en una jaula un poco más grande, con un trocito de cielo enrejado por encima, tan lejos que las nubes parecen una pintura descolorida. No volveré a sentir el calor del sol en la cara, solo la luz fluorescente que zumba sin descanso. Un mosquito eléctrico que te taladra el cerebro día y noche. No volveré a oler la tierra mojada después de la lluvia. Solo el olor a desinfectante industrial, a lejía, y a esa mezcla agria de sudor y desesperación rancia que impregna hasta el hormigón. No volveré a sentir el abrazo de una mujer, ni el sabor de un tequila de verdad, ni el sonido de la música que no sea el eco de los gritos de otros hombres rotos, rebotando por los pasillos estériles. Esas cosas pertenecen a otro universo, a la vida de un hombre que ya no existe. Un hombre al que maté yo mismo hace mucho tiempo. Y precisamente porque ya no tengo nada que perder. Porque mi familia está muerta o tan lejos que mis enemigos no pueden tocarla. Porque la esperanza es un lujo que se marchitó en mi pecho hace años, he decidido contarles la verdad. No me malinterpreten. No busco redención. Para almas como la mía, manchadas con la sangre de tantos inocentes y culpables, el perdón es una fantasía infantil. Un cuento de hadas para gente que duerme con la conciencia tranquila. Tampoco busco venganza. El odio es una llama que consume demasiada energía. Y aquí dentro la energía es un bien escaso que necesitas para no volverte loco, para no empezar a hablar con las paredes. Lo hago por una razón más simple y, quizás, más egoísta. Para que la mentira que ayudé a construir, el monstruo al que le di forma y voz, no sea lo último que quede de mí. Quiero destrozar el puto teatro antes de que bajen el telón sobre mi existencia. Quiero prenderle fuego a la carpa del circo. Porque todo lo que creen saber sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación, todo lo que leen en los periódicos que se venden por unos pesos en los cruceros, todo lo que ven en esas narcoseries glorificadas que convierten a monstruos en héroes de acción, es una mentira.
Una puta farsa monumental. Un truco de magia bien montado para que el negocio siga funcionando y la sangre siga corriendo lejos de las oficinas, con aire acondicionado, y las mansiones en los suburbios. El Señor de los Gallos, el fantasma que susurra en el oído de México. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, está muerto. Lleva años criando malvas en algún rancho olvidado de la sierra. El hombre que ven en los videos, esa figura amenazante que promete desmembrar a sus rivales. El supuesto cerebro que dirige la organización criminal más poderosa y sanguinaria del hemisferio. No es más que un doble. Un puto actor. Un exmilitar jodido con un parecido asombroso. Pagado para mantener vivo el mito. Para que el miedo no se apague nunca. Y yo era uno de los pendejos encargados de que esa mentira no se cayera a pedazos. Mi trabajo era cuidar al títere. Yo le ajustaba los hilos, me aseguraba de que recitara bien sus líneas, de que su sombra pareciera la de un gigante. Mientras tanto, los verdaderos titiriteros, los verdaderos dueños del circo, movían los hilos desde las sombras. Tipos con trajes italianos de $20,000, con apellidos que resuenan en los consejos de administración de grandes empresas, y que salen en las páginas de sociales de los periódicos más prestigiosos, no en las fichas de búsqueda de la DEA. Ellos son los que se quedan con los miles de millones, los que deciden quién vive y quién muere en este país desde sus penthouses en Santa Fe o sus yates en Miami. Así que pónganse cómodos, si pueden, porque la historia que les voy a contar no es para dormir tranquilos. Es la historia de cómo se fabrica un monstruo y de cómo, en el proceso, uno se convierte en algo peor. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Seguramente se están preguntando cómo un morro de Tepatitlán de Morelos, un cabrón que apenas terminó la secundaria con el sueño pendejo de poner su propio taller mecánico, de pasar sus días entre el olor a grasa de litio y el rugido de los motores V8, termina siendo el custodio de un secreto de estado criminal. Un secreto que vale miles de millones de dólares y un río de sangre. La respuesta, como casi todas las tragedias en mi jodido país, es tan simple como brutal: la desesperación. La desesperación es un ácido que disuelve principios, que quema promesas y que te deja con los huesos de la necesidad al aire. Es un perro rabioso que te muerde los talones y no te suelta. Todo empezó con mi jefa. Mi santa madre, doña Elvira, una mujer menudita con la fuerza de un roble de la sierra, que me crió sola a base de limpiar casas ajenas y de coser hasta que sus dedos sangraban sobre una vieja máquina Singer. Era mi todo, mi ancla, mi única prueba de que en el mundo existía algo bueno y puro. Y a esa mujer, a mi ancla, el destino le escupió en la cara. Le diagnosticaron insuficiencia renal crónica. La misma puta mierda que, en una ironía que solo el diablo podría escribir, se rumoreaba que padecía el verdadero Mencho. La enfermedad la consumía a fuego lento. Su cuerpo se hinchaba, su piel tomó un color amarillento y sus ojos, antes dos luceros brillantes llenos de vida, se apagaron bajo el peso del dolor constante. La vida se le escapaba como agua entre los dedos. Necesitaba diálisis 3 veces por semana para que la basura no la envenenara por dentro y, eventualmente, un trasplante que sonaba tan inalcanzable como un viaje a la luna. En el Seguro Social, la burocracia era un asesino silencioso. Te daban una cita para ver al especialista dentro de 6 meses. Y para las diálisis había una lista de espera que era, en realidad, un corredor de la muerte. Para cuando te tocaba, ya solo necesitabas una caja de pino y los servicios de una funeraria barata. Los tratamientos privados eran la única opción real.
pero costaban un ojo de la cara y la mitad del otro. Una cantidad de lana que yo, en toda mi vida de trabajo honesto, jamás había visto junta. Yo me partía el lomo en 2 chambas. De día, era mecánico en un taller mugriento donde el patrón me pagaba una miseria y se quedaba con la mayor parte de las propinas. Respiraba vapores de gasolina y me quemaba las manos con los motores calientes por 12 horas. De noche, cambiaba el overol por un uniforme de velador en una bodega de abarrotes en las afueras de la ciudad. Pasaba las madrugadas luchando contra el sueño, haciendo rondas en un silencio que solo rompían las ratas y el zumbido de un foco moribundo. El dinero de ambos trabajos apenas nos alcanzaba para pagar la renta de un cuartucho húmedo en la periferia de Tepa, para comprar frijoles, tortillas y de vez en cuando un pedazo de pollo. Y para las medicinas más básicas de mi madre, los analgésicos que apenas le calmaban el tormento. Cada mañana, al llegar a casa, oliendo a grasa y a cansancio, la veía un poco más pequeña, un poco más transparente. El dolor en sus ojos era un taladro que me perforaba el alma. Me sentaba a su lado, en la orilla de su cama. Le sostenía la mano, huesuda y fría, y le mentía. Ya casi junto al dinero, jefa, le decía, forzando una sonrisa. La próxima semana empezamos con lo de la clínica. Ya verás que te vas a poner bien. Y ella, con esa infinita sabiduría de las madres, me sonreía débilmente, una mueca de dolor y amor, sabiendo que yo estaba tan jodido y desesperado como ella. Esa impotencia, esa rabia sorda de ver morir a la persona que más amas sin poder hacer nada, es el peor veneno. Te pudre por dentro, te convierte en un animal enjaulado. Intenté todo lo legalmente posible. Pedí préstamos a los pocos amigos que tenía, gente tan jodida como yo que apenas podía darme para un refresco. Me humillé con parientes lejanos que no veía en años y que me cerraron la puerta en la cara con excusas baratas. Fui a los bancos, con mis manos llenas de grasa y mi ropa de velador, y los ejecutivos de traje se rieron en mi cara con sus sonrisas de tiburón. No era sujeto de crédito. Era un 0 a la izquierda. Y un día, la desesperación finalmente encontró una válvula de escape. Estaba en una cantina de mala muerte, un tugurio llamado El Último Trago. El nombre era profético. Ahogaba mi rabia y mi fracaso en una caguama barata, el único lujo que me podía permitir. El lugar apestaba a cerveza rancia, a orines y a derrota. Fue entonces cuando se me acercó un tipo. No era el clásico malandro ostentoso con cadenas de oro y botas de piel exótica. Era un güey de apariencia normal, de unos 40 y tantos, vestido con jeans y una camisa sencilla. Tenía una mirada tranquila, observadora. Llevaba un rato viéndome desde una esquina, como un cazador estudiando a su presa. Se sentó en mi mesa sin pedir permiso. «Se te ve muy agobiado, compa», me dijo, con una voz serena que desentonaba con el bullicio del lugar. Me tensé, listo para mandarlo a la chingada. Pero entonces añadió: «He escuchado de tu problema, de tu señora madre. La gente habla». Mi corazón dio un vuelco. «¿Y tú quién eres?», le pregunté a la defensiva. Él ignoró mi pregunta. «Sé que eres un hombre derecho, trabajador, leal, de los que ya no hay. Es una lástima que el mundo no valore eso». Sus palabras eran como un bálsamo en una herida abierta. Me estaba viendo, me estaba reconociendo. «Hay gente que sí valora a los hombres leales», continuó, inclinándose un poco hacia mí. «Gente con recursos. Necesitan un favor, un jale rápido y discreto. 50,000 pesos. Esta misma noche. 50,000 pesos. La cifra me explotó en el cerebro.
Era más de lo que ganaba en 6 meses de matarme trabajando. Era el costo de 3, casi 4 meses de diálisis para mi mamá. Era la diferencia entre la vida y la muerte. No pregunté qué clase de jale era. En el fondo de mi alma ya lo sabía, pero decidí no saberlo. No me importaba si tenía que robar, golpear o quemar algo. En ese momento, habría hecho un pacto con el mismo diablo si me lo hubiera pedido. Vi la cara consumida de mi madre en mi mente, sus ojos suplicantes, y la decisión se tomó sola. Acepto, dije, con la garganta seca. El tipo asintió lentamente, sin mostrar sorpresa. Bien, espérame aquí, no te muevas. Regreso en 1 hora. Se levantó y salió de la cantina con la misma calma con la que había llegado. Esa hora fue la más larga y la más corta de mi vida. Fue una eternidad de sudor frío y un segundo en el que mi vida anterior se desvaneció para siempre. Fue el momento exacto en que mi alma se puso en venta en un remate de desesperación. Y el diablo, vestido de hombre común, vino a cobrar. El jale, según me explicó el contacto al regresar, un tipo al que todos conocían como el lince, era teóricamente sencillo. Solo vas a espantar a un güey, me dijo mientras conducíamos en una camioneta sin placas por las calles oscuras de Tepa. El interior del vehículo olía a tabaco rancio y a algo más. Un olor metálico y dulce que años después aprendería a identificar como el olor de la sangre seca. Un comerciante de abarrotes que se ha puesto pendejo. No quiere entender. No se ha querido alinear con la empresa. La palabra empresa sonaba tan limpia, tan corporativa. Era una forma de quitarle el olor a pólvora y sangre a lo que hacían. Me entregó una pistola, una escuadra calibre .38, súper, con cachas de nácar. Era pesada, fría, un bloque de acero que se sentía antinatural en mi mano de mecánico acostumbrado a las llaves de tuercas. Jamás en mi vida había sostenido un arma de verdad. El olor a aceite de arma y a muerte se me metió en la nariz. Me dieron una dirección garabateada en una servilleta y una foto borrosa de un hombre de unos 50 años, panzón y con cara de buena gente. «Le das un susto», insistió el lince, con la voz plana, sin emoción. «Lo apuntas, le dices que es el último aviso. Que el próximo saludo viene de parte del Señor de los Gallos. Y te vas, no te quedes. No hables de más, solo eso». Me miró fijamente. Sus ojos eran 2 pozos negros. «¿Entendido, Ismael? Sin mamadas. Entras, das el mensaje y sales. Es todo». Mis manos temblaban tanto que pensé que se me caería la pistola. El sudor me corría por la espalda, empapando la camisa barata. Cada semáforo, cada esquina, me parecía una trampa. ¿Y si me agarraba la policía? ¿Y si el tipo tenía un arma? Mi cabeza era un enjambre de dudas, pero la imagen del fajo de billetes, la imagen de mi madre conectada a una máquina que le limpiaba la sangre, era un motor más poderoso que cualquier miedo. Me dejaron a 2 cuadras de la casa del tipo. Era una casa modesta, de un piso, en un barrio de clase trabajadora. Igual a la de mis vecinos, igual a la que yo soñaba con tener algún día. La ironía me quemó la garganta. Esperé a que la noche se hiciera más densa, a que se apagaran las últimas luces. El aire olía a pasto húmedo por el sereno y al humo de alguna cena tardía. Escuchaba el ladrido lejano de un perro y el zumbido de los grillos. Sonidos de una vida normal que yo estaba a punto de profanar. Me brinqué la barda del patio trasero con una agilidad que no sabía que tenía, impulsado por la adrenalina. El patio olía a hierba recién cortada y a flores, a jazmín. Había un triciclo de plástico rojo tirado cerca de la puerta. Un nieto, pensé.
El corazón me martilleaba en el pecho como un motor desvielado, amenazando con salirse. La puerta de la cocina, para mi suerte o mi desgracia, estaba abierta. Me deslicé hacia adentro, conteniendo la respiración, moviéndome en un silencio que había aprendido en mis noches de velador. Lo encontré en la sala, sentado en un sillón viejo, viendo un partido de fútbol en la televisión. Era él, el de la foto. Tenía una cerveza a medio tomar en la mesita de centro. Cuando levantó la vista y me vio de pie en su sala, con la pistola en la mano, sus ojos se abrieron como platos. El terror puro se dibujó en su rostro. Por un segundo, me paralicé. Esto estaba mal, terriblemente mal. Esto no era yo. Yo era el güey que cambiaba balatas y vigilaba una bodega. ¿Qué carajos estaba haciendo aquí, apuntándole a un desconocido en su propia casa? Pero la voz de el lince resonó en mi cabeza. Solo un susto, sin mamadas. Levanté la pistola con la mano temblando como una hoja. Es el último aviso. Recité como un loro, pero la voz me salió como un chillido agudo, irreconocible. De parte del Señor de los Gallos. Esperaba que se orinara en los pantalones, que suplicara por su vida. Pero el tipo, en lugar de acobardarse, se enfureció. Una ira justa, la ira de un hombre bueno harto de los depredadores. Otro más. Váyanse a la verga, pinches lacras de mierda, gritó. Y con un rugido, se me vino encima. No sé qué pasó en los siguientes segundos. Fue instinto puro, animal. El señor era más corpulento y fuerte de lo que parecía. Me agarró la mano que sostenía la pistola y empezamos a forcejear. La sala era pequeña y estrecha. Chocamos contra los muebles, tiramos la mesita de centro, la cerveza se derramó en la alfombra. El olor agrio inundó el aire. Escuché un grito aterrorizado de una mujer desde un cuarto. Su esposa. El grito me heló la sangre y me llenó de un pánico aún mayor. En el forcejeo, mi dedo se apretó en el gatillo. No fue una decisión, fue un espasmo. El estruendo del disparo en el espacio cerrado fue ensordecedor. Me dejó sordo por un instante, con un pitido agudo en los oídos. El cuerpo del hombre se aflojó de golpe, convirtiéndose en un peso muerto sobre mí. Caímos juntos al suelo. Un agujero negro y rojo le había florecido en mitad del pecho. Su sangre, caliente y espesa, me salpicó la cara y la camisa. Sus ojos, todavía abiertos, me miraban con una expresión de sorpresa final, como preguntándome por qué. Me lo quité de encima, empujándolo con asco y pánico. Me quedé mirándolo, bañado en su sangre, el arma todavía humeante en mi mano. El pánico total, una ola helada y paralizante, me invadió. Solté la pistola como si quemara. Salí corriendo de ahí como alma que lleva el diablo, sin mirar atrás, con el grito desgarrador de la mujer persiguiéndome en la noche. Un sonido que se me clavó en la memoria para siempre. Corrí hasta que los pulmones me ardieron. Me metí en un callejón oscuro y vomité hasta quedarme vacío. Vomité la cerveza, la rabia, la culpa y el hombre que había sido hasta esa noche. Me sentía sucio, manchado para siempre por dentro y por fuera. Al día siguiente, el lince me contactó. Yo estaba hecho un manojo de nervios, seguro de que me iban a matar por haberla cagado tan estrepitosamente. Pero su reacción fue desconcertante. «Tranquilo, morro», me dijo con una media sonrisa torcida, como si estuviera orgulloso. A veces las cosas se complican. Los planes nunca salen perfectos. Lo importante es que resolviste. Demostraste tener los huevos para terminar el trabajo. Me entregó un fajo de billetes grueso,
mucho más grande que el que esperaba. Lo conté. 100,000 pesos. El doble de lo acordado. Bono por eficiencia, dijo con una sorna que me revolvió el estómago. Y por tu silencio. Ese día no solo me pagaron por matar a un hombre. Me compraron. Compraron mi silencio, mi lealtad forzada por el miedo y el resto de mi alma. Con ese dinero manchado de sangre, mi madre empezó su tratamiento. Vivió 2 años más. 2 años de relativa paz, sin tanto dolor. 2 años que le compré al diablo a costa de la vida de un comerciante desconocido y de mi propia humanidad. Fue el negocio más caro y más culero de toda mi vida. Y apenas estaba empezando. Episodio 2. La revelación. Había demostrado las cualidades que ellos buscaban, que no me temblaba la mano a la hora de la verdad, que era leal porque el miedo me mantenía callado, y que no hacía preguntas. Y en este negocio, esas 3 cosas te hacen subir rápido, o te matan rápido. Yo subí. Dejé el taller y la vigilancia. Mi nuevo jale era a tiempo completo con la empresa. Empecé como halcón, pasando horas bajo el solazo, vigilando los movimientos de los militares y los federales. Luego, me ascendieron a cobrador de piso, un trabajo que odiaba porque veía en la cara de mis víctimas el mismo terror que sentí yo en aquella sala. Luego, el paso inevitable. Sicario en una estaca, un equipo de matones. Aprendí a usar un cuerno de chivo, a disparar ráfagas controladas. Aprendí a no cerrar los ojos al disparar, a mirar a tu objetivo hasta que dejara de moverse. Aprendí a limpiar la sangre de la tapicería de una camioneta, a deshacerme de un cuerpo y, lo más difícil de todo, a dormir por las noches. La primera vez que matas es un infierno que te consume. La 10ª es un trabajo desagradable. La número 100, ya ni las cuentas. Te conviertes en una máquina de carne y hueso. El vacío que se instala en tu pecho es tan grande que ya no hay espacio para el miedo o la culpa. Lo reemplaza un frío extraño, una calma que asusta a los demás y a ti mismo. Mi ascenso dentro de la estructura fue meteórico, casi antinatural, y la razón era simple. Yo era diferente. La mayoría de los sicarios que conocí eran morros desechables, carne de cañón, jóvenes reclutados a la fuerza o por desesperación, adictos al cristal para aguantar el horror, que mataban por inercia, por sadismo o por estupidez. Eran ruidosos, presumidos e indisciplinados. Yo era todo lo contrario. Era frío, calculador y, por encima de todo, observador. No consumía drogas, no bebía en el trabajo, no hablaba de más y solo cumplía las órdenes al pie de la letra, con una eficiencia quirúrgica. Era un buen soldado en un ejército de salvajes. Esa disciplina profesional no pasó desapercibida para los de arriba, los verdaderos gerentes del negocio. Me sacaron de la calle, de las balaceras y los levantones. Mi perfil era para algo más delicado. Me asignaron a un círculo de seguridad personal. Primero, cuidando a un jefe de plaza en Colima, un tipo paranoico que veía traidores hasta en su sombra. Luego, a uno de los principales operadores financieros en Puerto Vallarta, un güey con estudios que lavaba cientos de millones de dólares a través de hoteles y restaurantes de lujo. Fue ahí, entre el glamour falso y la violencia soterrada de la costa, donde mi vida cambió para siempre. Un día, sin previo aviso, me recogió un convoy de camionetas negras. No me dieron explicaciones. Solo una orden: vienes con nosotros. Viajamos por horas, primero por carretera y luego por brechas de terracería que parecían llevar a la nada. Finalmente, llegamos a un rancho perdido en lo más profundo de la Sierra de Jalisco.
un lugar que no aparecía en ningún mapa y que estaba protegido por un anillo de defensas naturales y humanas que harían palidecer a una base militar. La seguridad era de otro nivel. No eran los sicarios de siempre. Eran tipos con equipo táctico gringo, con rifles de asalto de última generación, comunicadores encriptados y una disciplina marcial que nunca había visto en la organización. Hablaban poco y se movían con una coordinación perfecta. Me asignaron al segundo anillo de seguridad de la casa principal. Mi trabajo era simple: vigilar un perímetro, reportar cualquier anomalía. Durante semanas no vi a nadie importante. Solo seguía órdenes, comía bien y esperaba, sintiendo que estaba en el corazón de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Hasta que un día me llamaron a la casa principal. El jefe de seguridad, un hombre al que solo conocíamos como el 02, me recibió en su oficina. Era un tipo de mirada gélida y sin emociones. «Guerrero», dijo, mirándome como si estuviera leyendo mi expediente completo en mis ojos. «Has demostrado ser leal y discreto. A partir de hoy, entras al primer círculo. Vas a cuidar al patrón. Las reglas son simples. Cierras la puta boca y abres bien los ojos. No ves nada, no escuchas nada. Un error, una palabra fuera de lugar, y tu familia empieza a cavar tu tumba y la suya». El corazón se me aceleró hasta casi reventar. Iba a conocer a la leyenda, al Mencho, al señor de los gallos, el hombre por el que la DEA ofrecía $10 millones, el narco más buscado del mundo. Nos reunieron a 5 hombres en una habitación, todos con el mismo aspecto de tensión y expectativa. Nos dieron instrucciones precisas, como si fuéramos a conocer a un emperador. El señor está delicado de salud. No hablen a menos que él les hable directamente. No lo miren a los ojos, no hagan movimientos bruscos. Su trabajo es ser sombras, invisibles pero letales. La puerta se abrió y entró en la habitación. Y casi me voy de culo. Era él. La misma cara de las fotos de la DEA. La misma complexión robusta. La misma mirada de perro rabioso que parecía perforarte el alma. Estaba flanqueado por el 02 y otro tipo, el 03. Pero mientras mi cerebro procesaba el shock inicial de estar frente al mito, algo empezó a chocar. Había algo raro. Se movía con una rigidez inusual, como si estuviera consciente de cada uno de sus gestos. Hablaba poco, con una voz extrañamente monocorde, como si le costara trabajo encontrar las palabras correctas. Daba órdenes sobre un cargamento, pero sonaban aprendidas, recitadas de un guión. La reunión duró apenas 5 minutos y se fue, casi como si tuviera prisa por terminar. Nos quedamos ahí, en silencio, hasta que el 02 habló. «Buen trabajo», así todos los días, sin sorpresas. Estuve en ese rancho 6 meses. Veía al Mencho casi a diario, en reuniones cortas, durante sus comidas o sus paseos por el jardín fuertemente custodiado. Y cada día que pasaba, la sensación de que algo no cuadraba crecía y se hacía más fuerte. Empecé a notar detalles que solo un observador entrenado como yo podría captar. Una cicatriz casi invisible sobre la ceja izquierda que no aparecía en ninguna de las fotos viejas de la DEA. La forma en que sostenía el cubierto, con la torpeza de alguien que no está acostumbrado a ese tipo de utensilios. Su acento, a veces, casi imperceptiblemente, tenía un deje norteño, muy diferente al habla cantada de los Altos de Jalisco de donde yo soy. Pequeñas grietas en una fachada casi perfecta. La sospecha se convirtió en una obsesión que me carcomía por dentro. Una noche, mientras hacía mi ronda de vigilancia, encontré una oportunidad.
El 03 había dejado la puerta de su oficina, contigua a la del patrón, ligeramente entreabierta. Sabía que era un riesgo monumental, pero la duda era un veneno que necesitaba un antídoto o una confirmación. Esperé a que todo estuviera en silencio, a que los guardias del siguiente turno tomaran sus posiciones. Me deslicé por el pasillo, con el corazón en la garganta, sintiendo cada paso como si caminara sobre vidrio. Dentro de la oficina del 03, en una papelera, vi algo que no debería estar ahí. Un guión. No era un guión de película. Eran páginas mecanografiadas con diálogos. Línea 1. Tono amenazante. A toda la gente de Guanajuato, ya llegamos. Línea 2. Con énfasis en la palabra gobierno. Nosotros no nos metemos con el gobierno. Eran las frases exactas de un video que el cártel había publicado una semana antes. A un lado, había varias fotos impresas. Eran del Mencho en diferentes ángulos, y junto a ellas, fotos de otro hombre, con un parecido asombroso pero no idéntico, con marcas de bolígrafo rojo alrededor de los ojos, la nariz y la mandíbula, como las de un cirujano plástico. Me quedé helado, con la espalda pegada a la pared. Cada palabra, cada foto, era una pieza de un rompecabezas monstruoso. Fue entonces cuando escuché voces del otro lado de la pared, en la oficina principal. Eran el 02 y el 03. Estaban discutiendo en voz baja, pero la noche en la sierra es tan silenciosa que podías oír caer un alfiler. El actor se está poniendo nervioso, dijo la voz de el 03. Cree que los gringos ya le pisan los talones. Quiere más lana para asegurar el futuro de su familia en el extranjero. La palabra actor me golpeó como una piedra. El 02 respondió con una voz helada y cortante. Recuérdale el puto contrato. Su familia está bien cuidada y vivirá como la realeza mientras él haga bien su papel. Si la caga, si se pone pendejo, él y toda su puta descendencia terminan en una fosa común. Este teatrito mantiene unido al cártel y el dinero fluyendo a carretadas. No podemos permitir que un pinche ex-gafe jodido lo eche a perder todo por un ataque de pánico. Gafe. Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Un desertor del ejército de élite. Todo encajó en mi cabeza con la fuerza de un mazazo que me dejó sin aire. El actor. Su papel. El contrato. El teatrito. Ex-gafe. El verdadero Nemesio Oseguera. El agricultor de aguacates que se convirtió en el señor de la guerra. El fundador del imperio. Había muerto. Probablemente de la misma enfermedad que mató a mi madre, la insuficiencia renal. Y estos cabrones, su círculo más cercano de poder, en lugar de iniciar una guerra sangrienta y suicida por la sucesión, habían hecho la jugada más brillante, audaz y macabra que se pudiera imaginar. Lo reemplazaron. Encontraron a un desertor de las fuerzas especiales con un parecido asombroso. Lo entrenaron. Lo sometieron a cirugías plásticas para afinar los detalles y lo convirtieron en el fantasma que aterrorizaba a México y desafiaba a la DEA. El CJNG no era un cártel liderado por un capo. Era una corporación con un CEO fantasma, una marca. Y los verdaderos directores eran tipos como el 02 y el 03, hombres sin rostro ni nombre público, pero que manejaban un imperio de miles de millones de dólares. Ese día comprendí la verdadera escala del juego. No se trataba de drogas, plazas o sicarios. Se trataba de poder puro, de control absoluto. Y yo, Ismael Guerrero, estaba parado justo en el centro de la mentira más grande y sangrienta de la historia del narcotráfico. Episodio 3. El ascenso. A partir de esa noche, mi trabajo, mi vida, todo cambió de significado.
Ya no era solo un guardaespaldas. Era un guardián del secreto. Un sacerdote de una religión falsa. Poco después, me ascendieron oficialmente. El 02 me llamó a su oficina. No me dijo que sabía que yo sabía. No hacía falta. Me miró fijamente y dijo: «Tu lealtad ha sido probada más allá de toda duda, guerrero. Ahora eres parte del equipo personal del patrón. Tu única misión es asegurar que nada ni nadie perturbe su bienestar y su privacidad». Era su forma de decirme: «Sabes la verdad. Ahora eres uno de nosotros. Y si hablas, estás muerto». Me convertí en parte del equipo que manejaba la burbuja del actor. Mi trabajo consistía en mantener la ilusión, en apuntalar las paredes del teatro. Si el doble tenía que grabar un video para amenazar a un cártel rival o al gobierno, yo estaba ahí. Era un espectáculo surrealista, una producción de cine criminal. Los sentaban frente a una pantalla verde, le ponían un teleprompter con el discurso escrito por los verdaderos líderes, y un director de escena, otro exmilitar especialista en operaciones psicológicas, le daba instrucciones. «Más coraje, Nemesio, que se sienta el odio en tu voz», le decía. «Gesticula más, que se vea que no estás jugando». Y el tipo, un pobre diablo que había vendido su cara y su vida, actuaba su papel a la perfección. Luego, en postproducción, los ingenieros de sonido le metían filtros a la voz para hacerla más grave y amenazante. Le añadían el eco característico, y el video se filtraba a las redes sociales. Y todo México temblaba ante un fantasma. Mi jale también incluía la limpieza, el control de daños. Si alguien dentro de la propia organización, un jefe de sicarios regional, un contador ambicioso, empezaba a hacer preguntas, a notar las mismas inconsistencias que yo había notado, mi equipo y yo nos encargábamos. No lo matábamos de forma espectacular, colgándolo de un puente. Eso generaba ruido. Lo hacíamos desaparecer. Lo citábamos a una junta falsa en un lugar remoto. Lo subíamos a una camioneta con los vidrios polarizados y nunca más se volvía a saber de él. Nos convertimos en los hombres del saco de la propia empresa. La policía secreta de la mentira. Recuerdo una misión en particular. El caso de un periodista de un pequeño periódico digital en Michoacán. Un tipo valiente o un pendejo con instintos suicidas, según se vea. Se llamaba Ricardo Solís. Empezó a publicar una serie de artículos de investigación muy bien documentados, citando fuentes anónimas dentro de la fiscalía, sugiriendo que el liderazgo del cártel había cambiado, que la voz en los audios recientes no coincidía con grabaciones antiguas de la policía. Estaba peligrosamente cerca de la verdad. El 02 me dio la orden directamente, con una frialdad que helaba los huesos. «Este cabrón es un problema. Haz que parezca un accidente, que no haya ruido». No fue un trabajo de matones. Fue una operación de inteligencia. Durante 2 semanas, mi pequeño equipo y yo nos instalamos en Apatzingán. No parecíamos sicarios. Vestíamos como ingenieros agrónomos, con camionetas de una empresa fachada. Montamos un puesto de observación en un edificio abandonado frente a su oficina. Documentamos cada uno de sus movimientos. ¿A qué hora salía de casa? ¿Qué ruta tomaba? ¿Dónde comía? ¿Con quién se reunía? Descubrimos que su única debilidad era su rutina. Salía a correr todas las mañanas, a las 6 en punto, por la misma carretera rural solitaria que llevaba a una presa. Era su momento de paz, su único escape. Y nosotros íbamos a convertirlo en su tumba. El plan era de una simpleza brutal. Conseguimos una camioneta de carga de 3 toneladas, un viejo Ford destartalado,
de las que usan los agricultores de la zona. La robamos días antes y la mantuvimos oculta. Le quitamos las placas y la llenamos de sacos de arena para aumentar el peso del impacto. El conductor sería uno de mis hombres, un ex caibil guatemalteco. Un tipo silencioso y eficiente que no sentía absolutamente nada. La mañana de la ejecución, el aire era frío y olía a pino. Yo estaba posicionado en una loma a unos 500 metros, con unos binoculares de grado militar. Mi trabajo era dar la señal. Vi a Solís salir de su casa, con su ropa deportiva. Empezó a trotar, con los audífonos puestos, perdido en su mundo. Era solo un hombre, un tipo que hacía su trabajo, que buscaba la verdad, y por eso iba a morir. Sentí una punzada de algo, un eco lejano de la culpa, pero la apagué. Era mi trabajo, era proteger el secreto. Cuando Solís entró en la curva ciega que habíamos elegido, le di la señal por radio a mi conductor. Ahora. Escuché el rugido del motor de la camioneta acelerando a fondo. Unos segundos después, la vi salir de un camino de terracería y enfilarse directamente contra él. Solís ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El impacto fue un sonido sordo y brutal, un crujido de huesos y metal. El cuerpo voló por los aires como un muñeco de trapo y aterrizó en la cuneta. La camioneta siguió de largo y fue abandonada 1 kilómetro más adelante, donde otro equipo la incendió para borrar toda evidencia. Observé la escena por los binoculares. El cuerpo inmóvil. La soledad del amanecer. Esperé 10 minutos. Nadie pasó. Nos retiramos en silencio, cada uno por su lado. El reporte oficial, redactado por un comandante de la policía local en nuestra nómina, fue: trágico accidente de tráfico. Conductor se da a la fuga. Ni una bala, ni una gota de sangre que nos conectara. Limpio, eficiente. Ese era mi nuevo mundo. Un mundo de susurros, de paranoia constante y de una violencia fría, desapasionada, casi burocrática. Ya no éramos simples narcos. Éramos agentes de contrainteligencia de un imperio criminal. Y el actor, al que en la intimidad del círculo de seguridad llamábamos el muñeco, vivía en una jaula de oro. Tenía acceso a lujos que yo ni podía imaginar. Comida preparada por chefs, los tequilas más caros, mujeres traídas de todas partes del mundo. Pero era un prisionero. No podía salir del rancho. No podía hablar con su familia directamente. Todas las comunicaciones pasaban por nosotros. Era, al mismo tiempo, el hombre más poderoso y temido de México y el prisionero más solitario del mundo. A veces, por las noches, cuando se emborrachaba con tequila de reserva, lo veía llorar en silencio en el patio, mirando las estrellas. No sé si lloraba por la vida que había perdido, por la cara que le habían robado, o que él mismo había vendido por la seguridad de su familia. En esos momentos, no veía al monstruo de las noticias. Veía a un hombre roto, un títere con el alma destrozada. Y luego, me veía a mí mismo en el espejo y veía exactamente lo mismo. Episodio 4. La culminación. El punto de quiebre. El momento en que todo el castillo de naipes que habíamos construido con mentiras y sangre empezó a temblar. Llegó con la guerra en Michoacán. La pelea por el control de Tepalcatepec contra Juan José el Abuelo Farías y sus autodefensas se volvió personal para la cúpula, para el 02 y el 03. Ya no era solo una cuestión de negocio, de controlar una ruta de trasiego. Se convirtió en una cuestión de orgullo, una afrenta personal. Y las órdenes que bajaban desde el liderazgo en la sombra se volvieron cada vez más salvajes, más desesperadas. Ya no se trataba de eliminar rivales. Se trataba de aterrorizar a la población civil, de quebrar el espíritu de la gente que apoyaba al abuelo.
Quiero que ese pueblo llore sangre, escuché decir a Elserens en una llamada encriptada. Quemen sus casas, maten su ganado. Secuestren a las mujeres de los autodefensas y déjennos un mensaje. Que sepan quién manda aquí y que no hay Dios que los pueda salvar. La sierra se convirtió en un matadero a cielo abierto. Empezaron a usar tácticas de terrorismo puro. Drones de uso comercial modificados para soltar explosivos C4 sobre las casas. Reclutamiento forzado de jóvenes de los pueblos, amenazando con matar a sus familias si no se unían. Ejecuciones sumarias de cualquiera que pareciera sospechoso de ser un halcón. Yo estaba ahí, coordinando la seguridad de uno de los campamentos principales en la sierra, y vi cosas que harían vomitar a un demonio. Vi a muchachos de 15 años, hasta el culo de cristal, descuartizando cuerpos de rivales mientras se reían y se grababan con sus celulares. Vi cómo obligaban a un padre a ver cómo violaban en grupo a su hija adolescente antes de matarlos a los dos a machetazos. La crueldad dejó de tener un propósito táctico. Se convirtió en un fin en sí misma, en una forma de entretenimiento para bestias. Y yo me estaba convirtiendo en una de ellas. El frío en mi pecho se había hecho tan intenso que ya casi no sentía nada. Me limitaba a obedecer, a proteger el perímetro, a asegurar que la maquinaria de la muerte funcionara sin contratiempos. Racionalizaba todo. Era la guerra. Era mi trabajo. Una noche, trajeron a un grupo de prisioneros al campamento. Eran agricultores de un pueblo cercano, acusados sin pruebas de ser informantes del abuelo. Entre ellos había un viejo de manos curtidas por la tierra, su hijo de unos 30 años y su nieto, un niño de no más de 10 años, con los ojos llenos de un terror que ningún niño debería conocer jamás. El jefe de sicarios de la zona, un sádico conocido como el pitbull, un animal que disfrutaba del dolor ajeno, decidió que iba a dar un ejemplo para la tropa. Arrastró al niño al centro del campamento, donde habían encendido una gran fogata. La luz de las llamas danzaba en su cara, dándole un aspecto demoníaco. Para que aprendan lo que les pasa a los traidores y a su semilla. Gritó, borracho de poder y mezcal. Iba a matar al niño delante de su padre y su abuelo. Sacó su cuchillo, el mismo que le dio mi apodo, y lo vi sonreír mientras el niño temblaba y lloraba en silencio. Y en ese instante, algo dentro de mí, algo que yo creía muerto y enterrado desde hacía años, se rompió. La cara de ese niño se superpuso con la cara de mi yo de 10 años, con la cara del comerciante al que maté, con la cara de mi madre en su lecho de muerte. Todo el horror, toda la sangre, toda la mentira de los últimos 11 años se me vino encima como una avalancha. Lo que había racionalizado como un trabajo, como proteger el secreto, se reveló como lo que era, el mal en su forma más pura y sin sentido. Me interpuse entre el pitbull y el niño. «Déjalo», le dije, con una voz que no reconocí como mía. «El niño no. Esa no es la orden». El pitbull se giró y me miró con sus ojos inyectados en sangre. Se rió. Una risa gutural. Horrible. «¿Y tú quién chingados eres para darme órdenes, cuchillo? ¿Te ablandaste, puto?» Levantó el cuchillo, apuntándome con la hoja manchada. «Quítate de mi camino o te mueres con ellos». Mi equipo de seguridad estaba detrás de mí, pero nadie se movió. Vieron la duda en mis ojos, la insubordinación, y en este mundo, dudar es morir. Desenfundé mi pistola y le quité el seguro. El clic metálico resonó en el silencio tenso del campamento. «Te dije que lo dejes en paz». El campamento entero nos observaba. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno.
Ya no era el operador frío y eficiente. Me había convertido en un problema, en un riesgo. El pitbull me sostuvo la mirada por un largo segundo. Vio en mis ojos que estaba dispuesto a matarlo y a morir ahí mismo. Bajó el cuchillo, lentamente. Como quieras, escupió con veneno. Ya me aburrí de todos modos. Se dio la vuelta y se fue, pero su mirada me prometió una muerte lenta y dolorosa. Punto de inflexión. La huida. Esa noche no dormí. Me quedé sentado con el rifle en las piernas, esperando el ataque que sabía que vendría. Mi sentencia estaba firmada. Había desafiado la autoridad de un jefe de sicarios frente a sus hombres. Había mostrado debilidad, humanidad. Y eso me convertía en el mayor riesgo para el secreto más grande de todos. Si era capaz de cuestionar una orden como esa, ¿qué me impediría, en un momento de crisis o de conciencia, contarle al mundo que el Mencho era un fraude? Mi mente era un torbellino. ¿Qué has hecho, pendejo?, me gritaba una voz interna. Has firmado tu sentencia de muerte por un niño que ni conoces. Un niño que seguramente matarán mañana o pasado mañana. ¿Valió la pena? Y otra voz, una más débil, casi olvidada, respondía: sí. Valió la pena no ser como ellos, no ser el pitbull. Por un puto segundo, valió la pena. ¿Qué había hecho? Salvar a un niño que probablemente matarían mañana de todos modos. ¿Y a qué costo? Mi propia vida. Y no solo la mía. Sabía cómo operaban. Irían tras cualquier persona remotamente conectada a mí. Pero ya no quedaba nadie. Mi madre estaba muerta. Mi padre nunca existió. Y los pocos amigos de mi vida anterior se habían alejado por miedo. Estaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo, esa soledad era una ventaja. Era mi única carta. Empaqué una pequeña mochila con fajos de dólares, una pistola extra y varias identificaciones falsas. Antes de que el primer rayo de sol tocara las cimas de la sierra, me deslicé fuera del campamento y empecé a correr. Corrí como nunca en mi puta vida, hacia la nada, sabiendo que la jauría de lobos más peligrosa del planeta venía pisándome los talones. La cacería fue exactamente como la imaginé, implacable y total. Yo era un activo de alto riesgo que sabía demasiado, y la orden era clara: encontrarme y borrarme. No podía usar carreteras principales. Cada retén de la policía estatal o municipal podía ser una trampa mortal, pues no tenía forma de saber qué corporaciones estaban en la nómina de la empresa. Me moví por brechas, por la sierra, durmiendo de día en cuevas o bajo árboles frondosos y caminando de noche, guiándome por las estrellas, como un animal acosado. Comía lo que encontraba: frutas silvestres, alguna lata de comida que robaba de ranchos abandonados. Bebía agua de los arroyos, esperando no enfermarme. La paranoia era mi única compañera. Cada sombra en el camino parecía un sicario. Cada ruido de motor, una camioneta llena de enemigos. Pero tenía una ventaja crucial. Yo mismo los había entrenado. Conocía su forma de operar, sus tácticas de rastreo, su psicología. Pensaba como ellos para estar siempre un paso por delante. Logré cruzar Michoacán y llegar a Zacatecas, pensando estúpidamente que en territorio de otros cárteles, donde la guerra era abierta, estaría más seguro. ¡Qué pendejo! La empresa no tenía fronteras, tenía tentáculos que llegaban a todos lados, alianzas y pactos con enemigos que el público desconocía. Me refugié en un hotelucho de paso en Fresnillo, un nido de ratas donde nadie hacía preguntas. Pagué varias semanas por adelantado en efectivo. Di un nombre falso y me encerré.
Pero cometí un error estúpido, motivado por la soledad y la necesidad de un último contacto humano. Usé uno de los celulares desechables que traía para llamar a un primo, el único familiar que me quedaba y con el que no había hablado en años. Solo quería decirle que estaba vivo, que no se preocupara si oía algo de mí. La llamada duró menos de 1 minuto. Fue suficiente. A las 2 horas, en mitad de la madrugada, la puerta de mi cuarto no fue tocada, fue reventada. No eran sicarios con cuernos de chivo. Eran marinos, la élite de las Fuerzas Armadas mexicanas, con sus uniformes negros, sus cascos y sus rifles de asalto apuntándome a la cara. Me tiraron al suelo, me pusieron una bota en el cuello que casi me asfixia. Ismael Guerrero, quedas detenido por delincuencia organizada y lo que resulte, dijo uno de ellos, con una voz que no admitía réplica. Mientras me sacaban encapuchado y esposado, con el cuerpo molido a golpes, vi algo que me heló la sangre más que las armas de los marinos. Al otro lado de la calle, bajo la luz de un farol, estaba el lince. El mismo tipo que me reclutó hacía más de una década en esa cantina inmunda. Estaba hablando por un teléfono satelital, y al verme, esbozó una sonrisa de satisfacción. Lo entendí todo en ese instante. No me iban a matar. Era demasiado arriesgado. Si mi cuerpo aparecía torturado en una zanja, generaría preguntas, quizás alguna investigación federal incómoda. En cambio, me entregaron, me pusieron en bandeja de plata para que el gobierno se colgara la medalla. Le dieron a la Marina mi ubicación exacta. Probablemente hasta sembraron pruebas adicionales en mi cuarto para armar un caso sólido e irrefutable. Para el cártel era la solución perfecta. Me quitaban de en medio para siempre. Quedaban bien con algún contacto de alto nivel en el gobierno. Y la Marina se anotaba un triunfo mediático en la guerra contra el narco. Todos ganaban, menos yo. Me llevaron a una base militar. El interrogatorio no fue para sacarme información del cártel. Fue para armar la historia que ellos querían contar, para que mi declaración encajara con el guión que ya tenían escrito. Me acusaron de ser un jefe regional, de docenas de asesinatos que sí había cometido y de otros tantos que no. Me achacaron el tráfico de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Daba igual lo que era cierto y lo que no. Yo era el trofeo que necesitaban. Un par de meses después, me extraditaron a Estados Unidos en un avión de la DEA. El juicio fue un trámite burocrático. El gobierno mexicano había entregado un expediente perfectamente armado, sin fisuras. Mi abogado de oficio, un tipo sobrepasado de trabajo, me dijo que no tenía ninguna oportunidad. Acepta un acuerdo o te pudrirás en la cárcel esperando el corredor de la muerte, me aconsejó. ¿Qué podía hacer? No tenía nada que ofrecer. Si contaba la verdad sobre el Mencho, se reirían en mi cara y me tomarían por loco, o peor, me matarían en la prisión para silenciarme. Así que me declaré culpable de todo. Y aquí estoy, enterrado en vida en este cubo de concreto y acero. Me borraron del mapa. Silenciaron al testigo. Pero se equivocaron en una cosa fundamental. Creyeron que con encerrarme, el secreto moriría conmigo. Estoy sentado en esta celda de 2 por 3 metros, donde el único sonido es el zumbido constante de la ventilación y los gritos ocasionales de hombres que perdieron la razón hace mucho tiempo. Mi vida, la de verdad, la del morro que soñaba con un taller mecánico, terminó el día que acepté ese primer fajo de billetes ensangrentados. Todo lo que vino después fue solo el epílogo de mi propia muerte, un largo y tortuoso descenso al infierno. Pero antes de que el silencio me trague por completo,
Antes de convertirme en un número más en un archivo olvidado, tenía que escupir esta verdad. No lo hago por buscar perdón. Para gente como yo, no existe la redención. No lo hago por venganza. El odio se me secó en las venas hace mucho tiempo. Lo hago porque la mentira en la que viví, el mito que ayudé a sostener, sigue matando gente cada día en mi país. Sigue alimentando a un monstruo que parece invencible, precisamente porque su cabeza es un fantasma, un actor. El verdadero poder del CJNG no reside en la figura de El Mencho, reside en el mito de El Mencho. Un mito que permite a los verdaderos dueños del negocio, políticos de alto nivel, empresarios de renombre, banqueros sin escrúpulos, operar desde el más absoluto anonimato, lavando dinero a través de sus negocios legales y moviendo los hilos de un país entero desde la comodidad y seguridad de sus mansiones. Ellos son los verdaderos monstruos, los que no se manchan las manos de sangre, pero se las llenan hasta los codos de dólares ensangrentados. A todos los jóvenes de mi tierra, a los que están jodidos, desesperados, a los que ven en las camionetas de lujo y en los corridos una salida fácil, escúchenme. El diablo no llega con cuernos y un tridente. Llega vestido de oportunidad. Te ofrece una solución rápida a tus problemas. Dinero para el tratamiento de tu madre, respeto en tu barrio, poder sobre otros. Y tú, desesperado, aceptas. Y por un tiempo, parece que ganaste la lotería. Pero cada favor que te hace, te pone un grillete invisible en el tobillo. Y cuando te quieres dar cuenta, ya no eres dueño de tu vida. Eres una herramienta, un número, una pieza desechable en un juego cuyas reglas nunca entenderás. Y terminarás, inevitablemente, de una de dos maneras. En una fosa clandestina, disuelto en ácido, o en una caja de concreto como esta, esperando a que tu mente se apague. No hay más salidas. No hay jubilación. No hay final feliz. Si esta vida les parece atractiva, si creen que ser un sicario es ser un chingón, recuerden mis palabras desde esta tumba. Recuerden que el hombre más temido de México es un fraude, y que los que aplauden el espectáculo desde las sombras son los que se quedan con todo. Yo lo tuve todo, o eso creía. Y al final, lo perdí todo. Lo único que me queda, lo último que puedo reclamar como mío, es esta historia. Úsenla como una advertencia. Porque de este infierno, se los juro por la memoria de mi madre, no hay puta salida.